hermano, estamos como cada miércoles acá comenzando este estudio bíblico. Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook. Que la paz de Dios reine en sus corazones y prepare su mente, su espíritu y todo su entendimiento para poder estar atento a lo que Dios ha preparado para ustedes. Este es un tiempo precioso, es un tiempo en el cual vamos nosotros a meditar, a estudiar la preciosa palabra de Dios. Estamos en Mateo 13. Estamos viendo las bienaventuranzas. Acá en Mateo 13, en el versículo 51 y 52, ya Jesús ha cerrado una serie de parábolas en las cuales Él, a través de estas parábolas, nos revela misterios del reino de los cielos. Porque acuérdate que siempre Él está entrando, porque el reino de los cielos es semejante a una cizaña, es semejante a un grano de mostaza, es semejante a una red. Siempre va a mostrarnos que el reino de los cielos es semejante. Entonces Él está revelando a través de estas parábolas los misterios, las cosas ocultas del reino de los cielos. ¿A quienes tenemos una fe en Él y un corazón dispuesto a entender lo que Él quiere mostrarnos a través de esta parábola? Qué importante es tener un corazón y fe, creer en Dios, para que nuestro ser se sensibilice y seamos enseñados a través de esta parábola que nos amplía, nos quita, nos hace a través de ciertos ejemplos entender misterios inescrutables, cosas nuevas que están siendo reveladas a nosotros, cosas en las cuales en época antigua no había esa revelación. Jesús está mostrándonos, está enseñándonos cosas verdaderamente de trascendencia espiritual para nuestras vidas, para tu vida, para mi vida. Así que con ese sentir te voy a invitar a tener un tiempo de oración. Así que oremos un momento. Amado Padre Celestial, gracias te damos. Gracias, oh Dios eterno, por traernos a este tiempo de oración, tiempo de meditación, tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Palabra viva, palabra que nos produce redención, que nos exhorta, pero a la vez nos enseña a buscarte más y más, Señor. Prepara todo nuestro ser, Señor, a ser sensible al mover de tu Espíritu Santo a través de tu palabra preciosa, que sea aquella que impacte en todo nuestro ser. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a leer Mateo 13, versículos 51 y 52. La palabra de Dios dice así: y Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Les hace una pregunta a sus discípulos, porque acuérdate que las parábolas Dios las está explicando a sus discípulos, a todos en general. Y Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él le dijo, por eso todo escriba, docto, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Qué interesante, hermano. Qué subyugante es la palabra de Dios. El poder entender cómo Jesús, el Hijo de Dios, está mostrándonos, está revelándonos misterios que a veces uno no entiende. ¿Cuántas veces hemos leído esta porción de la palabra y no ha calado en toda su magnitud en nuestro ser? Vamos el día de hoy a dejar que esa verdad sea revelada, ese misterio sea revelado del reino de los cielos en nuestro corazón.
Gracias damos al Señor. Mira, Jesús concluye, acá ya estamos acabando el capítulo 13, estamos ya casi por concluir, pero Jesús ya no va a dar más parábolas, ya cierra, ya concluye las parábolas del reino de los cielos. Acuérdate que Él nos comenzó la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla, la parábola de la cizaña, la parábola de la red, la parábola de la semilla de mostaza, etc., etc. Distintas parábolas que hemos ido estudiando en este tiempo. Entonces, sí, Eduardo, ha sido un tiempo precioso que Dios nos ha hablado a través de parábolas. Pero acá estamos en un momento en que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿entienden? ¿Están comprendiendo? Dicen, ellos responden, sí, sí te entendemos. Entonces Él dice, voy a comparar esto como el dueño de una casa, en alusión a un escriba, a un doctor, a un entendido en las cosas de Dios, que comparte un tesoro. Vamos a desglosar todo eso, vamos a tratar de desmarañar qué nos quieren decir estos dos versículos. En primer lugar, hermano, entendamos, que quede claro, que a veces el escriba, que muchas veces era entendido como un fariseo, pero el escriba era el experto copista, aquel que copiaba la palabra, los pergaminos de la palabra de Dios, de la Torá, uno por uno, y buscaba hacerlo de la forma más precisa, sin un margen de error. Era un intérprete de la ley mosaica de la Torá, que lo tenía pues todo inmerso. Su trabajo día con día era recopilar, escudriñar cada palabra, dejarla transcrita en distintos manuscritos. Este es en el Antiguo Testamento de Israel, el pueblo de Dios. Esa era la función de un escriba. Por eso dice un doctor, dice acá un doctor en el reino de los cielos. Por eso dice todo escriba, que es un doctor, que es una persona experta, que es una persona que conoce las escrituras. Entonces, eso era un escriba. Ya ha quedado claro que Jesús le pregunta, ¿han entendido? Le dice, él le pregunta, le dice, ¿han entendido? Ellos confirman, sí, hemos entendido. Esto afirman que están preparados. Jesús está preguntando, ¿ustedes han entendido? ¿Están preparados también ustedes para ser maestros, para enseñar? Hermano, hermana, es la pregunta que Jesús nos prepara, nos enseña a través de las Escrituras. Estudiamos y meditamos la palabra de Dios. Es la pregunta que te va a hacer a ti, que me va a hacer a mí. Eduardo, ¿has entendido? Sí, maestro, sí he entendido. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Porque Jesús dice, si has entendido la parábola, si has entendido la porción de la palabra, entonces tú estás preparado para ser un maestro del reino de los cielos. Esto quiere significar, hermano, que tú has captado en esencia, que tú tienes presente cada porción de la palabra de Dios, que tú siempre estás aprendiendo y meditando en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Es ese poder entender el significado de cada una de las parábolas, para saber qué voy a enseñar. O sea, ¿yo cómo puedo enseñar si yo no he entendido? Entonces, esto que yo tengo que entender es para yo poder entender cómo es el enfoque contextual. O sea, este texto se relaciona con este del Nuevo Testamento. Yo tengo que entender para saber cómo se interrelacionan, qué relación tiene uno con otro. ¿Te das cuenta? Entonces, yo tengo que tener claro eso. Es por eso que Jesús le dice a sus discípulos, ¿han entendido la parábola? ¿Ustedes están preparados? Es la pregunta que Jesús siempre nos va a hacer a nosotros. Es que yo no quiero ser un escriba. No, Dios nos ha llamado a ser luz y sal, a alumbrar en medio de la oscuridad.
a que tú y yo brillemos como luminarias en este mundo lleno de maldad y de pecado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues siendo transformado por la palabra de Dios que mora en nosotros. Entonces, como yo estoy siendo cambiado, transformado por la palabra de Dios, por la parábola que he recibido, que he escuchado, que he leído, que he meditado de la palabra de Dios, yo tengo que estar preparado para enseñar, para ser un maestro del reino de los cielos, habiendo entendido el significado de cada porción de la palabra del Señor, estando meditando en ella. ¿Para qué? Para yo poder explicar contextualmente cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Lo que me está diciendo Jesús con el Antiguo Testamento. ¿Por qué te digo esto? Porque tú has visto que muchas de las veces, dentro de lo que hemos leído hasta ahora de Mateo, Jesús ha citado parte del Antiguo Testamento, profecías que estaban en el Antiguo Testamento que se cumplieron en él. A eso se está refiriendo, que tenemos que tener mínimamente ese conocimiento. Es por eso que Él les pregunta a ellos, a sus discípulos, y es la misma pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos comprendiendo? Tiene la sencillez, no, todavía me falta. Entonces hay que estudiar, hay que meterle más ánimo, hay que meterle más punche para meditar y estudiar en la palabra de Dios. Porque mira lo que dice el versículo 52, ojo acá, por eso al comienzo decía, qué tremendo es esta porción de la palabra de Dios. Uno tiene que desmenuzarla para recibir la sustancia, la esencia que está en medio de ella. Versículo 52, como ellos dijeron, sí, hemos entendido, Jesús les dijo, Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino, o sea, todo escriba, toda persona, experto copista, todo aquel que es un intérprete de la ley mosaica, de la Torá, aquel que sabe las profecías, todo experto, le dice, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. En otras palabras, que es experto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia. ¿Qué cosa? Que saca de su tesoro cosas nuevas con cosas viejas. ¿Qué nos está diciendo Eduardo acá? Todo escriba, todo experto, docto en el reino de los cielos. Entonces, todo escriba que es instruido es igual a un padre de familia, en alusión a sus discípulos, en alusión a ti y a mí, a los discípulos de Jesús, que por extensión llega a los creyentes, a ti y a mí. O sea, todo padre instruido es como un padre de familia que saca los tesoros. Tú vas a sacar el Antiguo Testamento, que es lo viejo, pero también tiene los nuevos del Nuevo Testamento. De esos tesoros tú vas a compartir. Ahora me entiende. Entiende que las parábolas encierran misterios revelados a todo corazón que tiene fe y que está dispuesto a aprender de Dios. Si tú estás dispuesto a aprender, caramba, Eduardo, ¿qué me estás diciendo? Tú vas a enseñar cosas nuevas. Entonces, esas cosas nuevas son las enseñanzas de Jesús. El Evangelio se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de Jesús. Esas son las cosas nuevas. Ahora me entienden. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús. El Evangelio que iba a llegar, aquel que iba a liberar, a dar libertad a todos, pero no como lo esperaba el pueblo judío, no como lo esperaban los hebreos, sino un mensaje de amor, de libertad, del pecado y de la muerte. Entonces, hermanos, el cumplimiento de las profecías, tú tienes que compartir todo eso, cómo se está cumpliendo las profecías, cómo Jesús ha cumplido uno a uno, se ha dado el cumplimiento en él, las profecías. He aquí, lo que dice Isaías,
os ha dado un nuevo niño os ha nacido, hablando de Jesús. ¿Te das cuenta? Vas a entender la gracia inescrutable de Jesús. Por gracia somos salvos, no por mérito para que nadie se gloríe, sino es una gracia que no merecíamos nada, pero Jesús ocupó nuestro lugar y nos hizo libres, no porque lo merezcamos, no merecíamos nada. Eso es lo maravilloso de la gracia, que no lo merecemos, pero Dios nos ha dado. Y a la vez vas a hablar del nuevo pacto que Dios ha hecho con la raza humana, con aquellos que le recibieron, aquellos que lo han aceptado a Él como su Salvador personal. Entonces, hermano, esas cosas viejas que son la ley y los profetas del Antiguo Testamento se contrastan justamente con lo que viene a significar el Nuevo Testamento. Entonces, un verdadero discípulo, un verdadero hijo de Dios, no rechaza lo antiguo por lo nuevo, sino al contrario, usa la revelación de Jesús para explicar y extender y enseñar cómo se relaciona y el significado profundo y complejo que tiene con el Antiguo Testamento. Ese es el asunto. ¿Te das cuenta, hermano? Un verdadero seguidor de Jesús no rechaza, no le pone peros al Antiguo Testamento, no, al contrario, usa la revelación, usa lo que Dios nos ha revelado a través de estas parábolas, lo que Dios nos ha mostrado para yo poder explicar a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, el significado profundo, complejo del Antiguo Testamento. Ese es el tesoro, hermano, ese es el tesoro nuevo y viejo. Ese es el tesoro al cual hace mención en el versículo 52. Ese es el tesoro, ¿te das cuenta? Es la sabiduría del reino de los cielos, el poder entender cómo esto combina ambos, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, cómo se interrelaciona para dar un alimento espiritual que nos nutra, que nos llene de la bendición de Dios. Oh, amado hermano, es por eso que Jesús nos habla a través de parábolas. Porque también tienes que entender que una parábola es una alegoría, es una narración supuesta a través de objetos, de cosas cortas que se utilizan para enseñar, para explicar situaciones cotidianas, situaciones diarias. Una cizaña, una red, ¿no? Un grano de mostaza, ¿ok? Una semilla, la cizaña, para enseñar un principio espiritual. ¿Te das cuenta? Eso es lo maravilloso que Dios nos ha dado en estos dos versículos, tesoros nuevos y tesoros viejos. Esa es la relevancia. Que tú y yo no podamos, no, yo soy del Antiguo Testamento, no, yo soy no. No, sí, como ambos están entrelazados, ambos convergen, algo se profundiza y a la vez se simplifica uno en otro. Pero estamos en un nuevo pacto, basado bajo mejores promesas. Bajo mejores promesas, hermano. Porque tú y yo ahora tenemos la vida eterna. Pertenecemos al reino de los cielos. Allí está nuestra ciudadanía. Entonces, nuestra ciudadanía no es acá, hermano. No es acá, hermano. Amigo que nos sigues, no. Cuando tú aceptas a Jesús, te haces conciudadano del reino de los cielos. Allí, en la presencia de Jesús. Entonces, tenemos como fin, hermano, hermana, amigo, es la vida eterna. Este cuerpo se va a degradar. Los años no pasan en vano. Pero ¿sabes qué? Tenemos un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que no va a sufrir nada. Y es que ese es el cuerpo espiritual que tenemos
todos los que hemos aceptado a Jesús como su Salvador personal, como nuestro Salvador personal. Él nos sella con la presencia del Espíritu Santo. Él nos pone esas arras del Espíritu Santo y nosotros tenemos que dejar y mostrar la llenura del Espíritu Santo a través del fruto del Espíritu Santo. Entonces, qué maravilloso, hermano, el poder entender que yo no puedo desechar lo antiguo, lo nuevo converge, ambos se profundiza, se interrelaciona. Entonces, tanto lo complejo del antiguo con lo nuevo, con la revelación que nos ha traído Jesús. Ahora han entendido, amados hermanos, qué preciosa es la palabra de Dios. Yo no puedo decir, no, el Antiguo Testamento es historia, fue pasado. No, no. Son tesoros viejos con tesoros nuevos. Ambos están interrelacionados. Por eso dice todo escriba, doctor, experto, que conoce las Escrituras, todo doctor, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Nuevamente está la palabra, es semejante. ¿Te das cuenta? Es semejante. Para Dios, es que tú y yo estemos preparados para enseñar, es la respuesta que Él espera siempre de nosotros. Amén. Qué preciosa es la palabra del Señor. Hasta ahí llegamos, amados hermanos. Oremos un momento para agradecer a Dios por este tiempo de estudio y meditación de su palabra. Señor eterno, te damos gracias, amado Dios. Gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Dios de misericordia. En ti confío, Señor. Tú eres fuente de gracia para mi vida. Señor eterno, recibimos esta enseñanza, recibimos, Señor, esta porción de tu palabra y nos apropiamos de ella, Señor, y sellamos en nuestro corazón, Señor, que ahora, Señor, el Nuevo Testamento, así como el Antiguo Testamento, es un tesoro para nosotros. Señor, yo he entendido tu palabra, pues yo puedo enseñar, Señor, lo que significa el reino de los cielos. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.